Esta noche quiero enseñar un tema difícil, pero debemos enseñarlo. Un tema quizás que por ser un misterio no se profundiza, y por eso es que voy a compartirlo con un profundo temor y respeto a la palabra del Señor. Está inspirado en la interpretación bíblica por un maestro teólogo, Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ministró mi vida, me ayudó a comprender muchas cosas más, pero por supuesto por la gracia del Espíritu Santo es quien nos trae la luz para poder interpretar la palabra. Y quiero hablar en esta noche, o enseñar en esta noche, acerca de algo que probablemente cuando se menciona una gotita de agua fría corre por la espalda de algunos. Esta noche vamos a enseñar acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte en el cristiano, la muerte en el impío. Y vamos a tratar de poder afirmar nuestros conceptos bíblicos, porque escuchando a muchos de ustedes hablar, me incluyo, escuchándonos hablar o compartir o interceder, he notado que muchos estamos incluso hasta cambiando nuestra manera de hablar. Incluso estamos corrigiéndonos. Porque a medida que más vamos estudiando acerca de la palabra de Dios es cuando más empezamos a corregirnos. Pero al tocar el tema de la muerte como una de las doctrinas, porque también la Biblia hace mención a la muerte. Si no hiciera mención a la muerte no tendríamos por qué tocarla, pero necesitamos aprender de acuerdo a la Escritura, porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal o hemos sido mal formados y es necesario corregir. Creo que cuando empezamos, ya hace un año, 2 años creo, cuando empezamos a tocar los atributos de Dios, y cuando hemos estacionado o hemos parado a meditar, a estudiar entre todos los atributos, uno que en verdad nos hace sentir una pequeñez tan insignificante, es cuando empezamos a comprender acerca de la soberanía de Dios, que nuestro Dios es un Dios soberano. Y eso nos lleva a abrir muchas o escuchar muchas respuestas de la palabra para poder comprender. Y la muerte es un misterio, pero que la Escritura habla. No tan solo habla de la vida, sino también habla de la muerte. Entonces, quisiera que empecemos viendo en las Escrituras. Hoy vamos a ver muchos versículos. Dios quiera que me alcance el tiempo. Si no, hoy le voy a pedir a usted que me dé un poco más de tiempo. Gracias a Dios no hay una torrencial lluvia como se pronosticaba por ahora. Pero vamos a tratar de aplicar el tiempo que tenemos para aprender esto. Vamos a ir primeramente a Eclesiastés capítulo 9. Vamos a preguntarnos esto. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo se generó la muerte? Y muchas otras preguntas que a veces las tenemos. ¿Por qué? Porque al ser un tema no abordado, no tocado, no enseñado, muchos cristianos, y digo con veracidad, muchos cristianos tienen temor a la muerte. Algunos aducen temor a lo desconocido, aunque la Biblia dice claramente a dónde vamos. Otros dicen temor a que me duela. ¿Vio que hay gente que piensa así? Otros dicen temor al sufrimiento. Otros dicen, no, yo no tengo problema, pero me duele los que van a quedar. ¿Sí? Y hay una serie de conjeturas que a veces tenemos y necesitamos ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, algunos versículos de aquí, como para empezar a profundizar en esto. El hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, el predicador, decía lo siguiente: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio,
no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Versículo 2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Acá Salomón está diciendo, un mismo suceso nos va a suceder a todos, sean buenos o sean malos. Versículo 3, este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se van a los muertos. Quiere decir, después de esto, la muerte. Es claro entender que todos en algún momento debemos encontrarnos cara a cara con la muerte. La Escritura en Hebreos dice que está determinado así, que todos muramos y luego el juicio. Pero a la hora de hablar o de pensar acerca de la muerte, por ser un misterio o quizás algo no conocido, es cuando uno empieza a tener cierta conjetura. Esta enseñanza no va a servir como me sirvió a mí para corregirme cosas. Y yo creo que todos, cuando aprendemos algo y pensamos que estábamos haciendo lo correcto y nos damos cuenta ante la evidencia bíblica que no era lo correcto, necio es decir, yo no estaba equivocado. Es mejor decir, estaba equivocado, ignoraba y me voy a corregir para comenzar a decir o hacer lo correcto. ¿Quién no ha reprendido el espíritu de muerte? ¿Han escuchado esto? Yo lo hice. ¿Sí o no? Me daba un poco de escalofrío enterarme que no existe esa expresión bíblica, espíritu de muerte. En el único lugar donde se hace referencia al espíritu de muerte es justamente en el ocultismo. Hemos tratado de hacer muchas veces ayuno, oraciones, guerra espiritual contra la muerte, para reprender la muerte, para que la muerte se aleje de alguien. Pero si pudiéramos nosotros profundizar bíblicamente, podríamos empezar a ver qué es lo que la Escritura nos dice en cuanto a esto, y la manifestación más clara es en Éxodo capítulo 11, cuando la última plaga para doblegar el corazón de Faraón era justamente la muerte de los primogénitos. Pero es curioso notar que Dios expresa lo siguiente. En el capítulo 11, cuando se anuncia la muerte de los primogénitos, el versículo 4 dice lo siguiente. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche, ¿qué dice allí su Biblia? Yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. No envía el espíritu de muerte. Tampoco se hace referencia al ángel de la muerte. Dice yo, Dios. En el capítulo 12, cuando se constituye lo que es conocido como la Pascua, o el haber sido liberado, pasado por alto la muerte, aquí también dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, vuelve a decir Dios, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así de hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses
de Egipto. ¿Quién firma? Yo, Jehová. No existe ese espíritu de la muerte, no hay tal ángel de la muerte, sino que es un juicio de Dios. Dios en su soberanía es el que da vida como el que la quita. Job reconoció esto. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre enaltecido. Para poder ver la evidencia más clara, en el capítulo 12, versículo 29, dice así la Escritura: y aconteció que a la medianoche, ¿quién dice que hirió? Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Todo primogénito de los animales. Acá vemos claramente de que hace referencia de que la expresión o la manifestación de Dios trajo la muerte. Entonces, acá hay un punto que nosotros tenemos que empezar a corregirnos. ¿A quién voy a reprender? ¿Al espíritu de muerte? ¿Contra quién me voy a levantar? Vuelvo a decir, es un tema que quiero tomarlo con mucha delicadeza, pero es necesario que después de tanto tiempo ya empecemos a profundizar con cosas como esta, que en verdad no son profundas, sino que son rudimentos, que deberíamos ya saberlo para no provocar más a nuestro Dios. ¿Qué es la muerte? Son las preguntas que podemos hacer. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿A qué conduce la muerte? Todos queremos saber de una manera u otra cuál es nuestro destino final, o por lo menos estamos interesados en conocer nuestro futuro personal. Si bien es cierto, es una necesidad de saber cuál va a ser nuestro destino eterno, pero todos sabemos que tarde o temprano tenemos que confrontar a la muerte. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema de acuerdo a la Escritura, porque si nosotros podemos ver la soberanía de Dios en la muerte incluso, vamos a poder entender que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Es el último enemigo que va a ser vencido, dice. O sea que la muerte no es Dios, porque Él es vida. Él es vida. Pero nada acontece sin su autoridad y sin su soberanía. En Él estaba la vida y no puede estar la vida y la muerte en Él, sino que Él en soberanía, hemos leído, dice, verteré o activaré o mostraré mis juicios. Y esto es una realidad. Vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a utilizar mucho la Escritura en esta noche. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Lo primero que tenemos que erradicar son conceptos de la filosofía. Para muchos, en un término general, tanto filosofía y cualquier rama del humanismo, dice que la muerte es inherente a la vida o es un producto de la vida. ¿Por qué? Porque todos piensan de que la muerte es algo que es un resultado natural de todo ser viviente, porque el ciclo biológico es nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que naturalmente dice la filosofía y todo pensamiento del hombre. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia no enseña de que la vida lleva implícita la muerte, sino todo lo contrario. La muerte es una consecuencia de algo que sucedió en un ser que había sido creado para que no muriese nunca. No estaba la muerte en el hombre, sino que a causa de algo sucedió. Lo que tenemos que empezar a profundizar es esto. ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, la Biblia nos enseña que la muerte no es el fin de la existencia del hombre. Vio que cuando hay notas necrológicas aparece un texto que dice: hoy ha dejado de existir fulano de tal. En realidad no ha dejado de existir, porque el concepto también de la filosofía es que cuando uno muere se termina todo. Termina la existencia del hombre. Y ese concepto es para el sentido general aterrador,
Porque cuando se habla de una eternidad o se habla de una inmortalidad del alma, es cuando empiezan las suposiciones erradas. La Escritura no nos da ninguna duda acerca de esto, porque lo que la gente dice que es el fin de la existencia, la Biblia dice, no es así. ¿De qué se trata entonces? Según la Biblia, la muerte es la separación total del alma del cuerpo. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y qué es la muerte para usted? Usted sabe que va a responder lo que la Escritura nos enseña. Es la separación total del alma de la persona de su cuerpo. Esto es algo que debemos entender. Mientras estamos vivos, el alma se expresa a través del cuerpo. Hay diagnósticos terribles médicos que han mostrado una muerte cerebral de algunas personas, que siguen vivos, pero su cuerpo es como que si estuviese muerto. Por lo tanto, lo único que se espera es que la muerte de una persona se manifieste y dicen, ha dejado de existir. Y esto no es así. La separación del alma y del cuerpo es lo que la Escritura manifiesta la muerte, pero bajo ningún concepto es el fin de la existencia del hombre. Cuando morimos, el alma abandona el cuerpo. Vamos a ver esto en Eclesiastés capítulo 12, por favor. Y vamos a ver el último capítulo, cómo termina describiendo el rey Salomón, porque Eclesiastés es el libro o la enseñanza final de este rey ya anciano, viejo, lleno de sabiduría. Cuando él empieza a decir esto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegues a los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Está hablando, deleítate mientras eres joven, antes que venga la vejez. Pero no está diciendo, no sabe qué terrible es llegar a ser viejo. No hay crisis de los 30, ni de los 40, ni de los 50. No tiene que existir eso para un hijo de Dios, sino por todo lo contrario, entender que nosotros somos eternos en Cristo Jesús. Pero acá el rey dice que empieza a pasar lo siguiente. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras las lluvias. ¿Qué quiere decir? Habla de los ojos. ¿Vio que cuando más se envejece la persona empieza a perder la visión? Y empiezan a aparecer esas nubecitas en los ojos. Está describiendo eso. Cuando temblarán los guardas de la casa. Está hablando de las piernas. Vio que la ancianidad hace que ya no esté firme una persona y empieza a temblar las piernas. Bueno, está hablando de esto, de lo que es la consecuencia. Y se encorvarán los hombros de los fuertes. Habla de que una persona empieza a perder su postura. Cesarán las muelas porque han disminuido. Está hablando de la pérdida de la dentadura. Se oscurecerán los que miran por la ventana. Vuelve a hacer referencia a la visión. Y las puertas de afuera se cerrarán. Está hablando de la boca. Y por debajo del ruido de la muela, cuando se levantarán la voz del ave, está hablando de que pierde hasta la voz, el sentido, se vuelve más ronca la voz. Está describiendo una vejez. Y dice, versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Habla de la inseguridad natural de la vejez. El cruzar una calle, el subir una escalera, el bajarse de un auto. Ya no es la misma vitalidad, ya no es la misma juventud. Y ustedes van a ver que a veces los más jóvenes se enojan porque se van demorando en la vereda y no dejan pasar rápido y uno ve que va un ancianito allí, ¿no? Y tienen que entender que esto es un proceso de la vida. Y está haciendo referencia a lo que es la vejez. Y dice el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, está hablando de la separación del alma, que se entiende como que es antes que se quiebre la cadena de plata, del cuerpo de la persona. Y por eso dice, antes que se quiebre el cántaro junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y dice el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí habla de la separación. La muerte no es otra cosa más que la separación del alma y del cuerpo.
La separación total no es el fin de la existencia. El cuerpo vuelve al polvo, de donde venimos. Usted sabe que nosotros físicamente o químicamente, vendría a ser, tenemos los 14 componentes químicos de la Tierra. ¿Así es? ¿Sí? Los 14 componentes químicos. Agua, carbón, hierro, fósforo. Es algo como para poder empezar a dar evidencia que del polvo venimos, al polvo volvemos. Pero, ¿cuál es el estado del alma? Y es donde tenemos que empezar a ver en cuanto a esto para explicar qué es lo que nos dice la Escritura. No es el fin de la existencia. Algunos pueden destruir quizás el cuerpo, pero no el alma de la persona. Veamos Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Mas os digo, dice Jesús, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Mire, es como que si el Señor dijera, como que le resta importancia si alguien te quiere matar físicamente. No le tengan miedo a los que te matan el cuerpo porque nada más pueden hacer. O sea que la esencia del hombre, el ser viviente es el alma. O sea, el alma se expresa a través de un cuerpo vivo. Pero dice Jesús, no le teman a los que matan el cuerpo porque después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién es el que quitó la vida? ¿El delincuente que lo mató? No. Aquel que la da, aquel que la quita. Soberanía de Dios. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién está diciendo referencia? A Dios. A este temed. El punto tal es que muchas personas están permanentemente afligidos de su cuerpo, pero no están pendientes de su alma. Pero lo que sí no debemos de pasar por alto de que mientras estemos en el cuerpo, las oportunidades de salvación están, porque después nada se puede hacer. El tiempo de la redención es en un cuerpo corrupto porque el alma es salvada, porque ese cuerpo, por más que muera, tiene una promesa eterna de la glorificación de un nuevo cuerpo resucitado. Entonces debemos entender claramente esto, que no es el fin de la existencia. También tenemos que ver claramente que la Biblia enseña que hay dos destinos eternos. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16, una clara revelación de Jesucristo acerca del destino eterno. Versículo 19 habla Jesús del rico y Lázaro. Lo da como una narración, pero esto no es una parábola porque las parábolas no utilizan nombres propios. Y en esta ilustración o esta enseñanza Jesús menciona a personas que son muy importantes. Vamos a leer rapidísimo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La vida le sonreía. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, enfermo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo fue llevado, diga conmigo, fue llevado por los ángeles, diga conmigo. Vamos, dígalo porque esto es un principio doctrinal. Fue llevado por los ángeles. La actividad angelical no es tan solo para ponerlo ahí arriba del pesebre, ¿no? La actividad angelical no es tan solo para invocar para que yo duerma tranquilo. Claramente vemos nosotros en la carta a Judas de que el arcángel Gabriel fue a buscar el cuerpo de Moisés. Ese es un principio de revelación de custodia de los escogidos. Ni siquiera quedamos
a la deriva en el momento de nuestra muerte. Porque los ángeles tienen una participación importante, ya determinada por el Señor. Por eso es que es de gran estima a los ojos de nuestro Dios la muerte de un santo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay una actividad angelical, porque ante la misma presencia del Señor ingresa un redimido por la sangre del Cordero. Amén. Por eso dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, ahora dígase usted, no temeré. No temeré. ¿A cuánto le gustaría ver ángeles? En algún momento lo vamos a ver, si no nos toca acá, ¿no? Pero son cosas que a veces la tenemos mal ubicada en nuestra capacidad de creer o en nuestro aprendizaje quizás distorsionado o tal vez en el asiento de la ignorancia. Hoy vamos a ver que acá da un principio el Señor y dice, vienen los ángeles, versículo 22, vienen los ángeles y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde es el lugar donde los justos están en la gloria del Señor. Y dice el versículo 22, murió también el rico. ¿Y hubo actividad angelical allí? No. Y fue sepultado. Y en el Hades, vamos a explicar enseguida qué es el Hades, alzó sus ojos y estando en lugar de tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es una realidad espiritual. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. ¿Qué dice que recibió el rico? Bienes. ¿Y qué recibió Lázaro? ¿Lo buscó los males o los recibió? Principio para tener en cuenta. Es soberanía de Dios lo que estamos resaltando. Dice, este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, esa cima aparece con S, hay una cima con C y hay una cima con S, no es lo mismo, ¿sí? Hay una cima que es bajada y otra es una cima que es subida. Nosotros conocemos la cima, ¿sí? Vamos a la cima de esa montaña, esa es con C. Pero esta cima no es un error ortográfico, sino que es imposible descender. Hay una cima entre ustedes y nosotros, donde estás vos y donde estoy yo. Está haciendo referencia a Jesús que es imposible el traspaso de un lugar a otro. Con esto se aniquila totalmente la doctrina de la oportunidad después de muertos. Debemos empezar a entender principios de la palabra. Dice el versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Qué es lo que estaba buscando este hombre atormentado? Que le diga dónde estaba la plata, que le diga dónde estaban las riquezas. No había ningún valor más importante que la salvación. En el estado de tormento revela que lo único que lamenta el hombre de no haber obtenido mientras estaba vivo era la salvación. ¿Qué es lo que más se desprecia hoy en día? La salvación. ¿Me van entendiendo? Fíjense en lo que dice a continuación. Te ruego que lo envíes, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo,
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Cuál es el punto que está resaltando acá? Es la incredulidad. Nadie estará en el lugar donde estás vos si no es por causa de la incredulidad. Todo lo que está en el lugar de tormento es por causa de la incredulidad. Y por eso es un tema que a veces es difícil hablar, mencionarlo, o quizás incluso poner palabras de consuelo ante una persona que ha tenido una deuda o un deudo de la familia. Es difícil, porque ¿cómo consolamos? ¿Qué decimos? La Escritura es muy clara en esto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de hacer dogmas o de mistificar o de hacer cosas que la Escritura no lo dice. Cosa que yo me arrepiento por haber hecho cosas erróneamente por ignorancia. ¿Cuántas veces reprendimos el espíritu de muerte? Sabiendo que es Dios mismo el que está en autoridad soberana. Dios da, Dios quita. Amén. Entonces lo que tenemos que ver que resalta acá es dos lugares. El seno de Abraham, que Jesús lo clarifica totalmente con aquel ladrón que estaba junto a la cruz y arrepentido le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese seno de Abraham es el paraíso. Si hablamos de lo que es la muerte, debemos entender que los que mueren en Cristo, los que mueren en la fe del Señor, los que son buscados por los ángeles del Señor, son introducidos al paraíso. Ese paraíso, ese lugar de delicias, ese lugar de restitución, ese lugar donde se considera claramente ante la presencia de Dios, donde Juan en Apocalipsis vio una multitud de almas de los redimidos que estaban al lado del trono del Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos tocando el tema de la muerte. Estamos aprendiendo a quitar el miedo a un enemigo que ha sido vencido por autoridad y por soberanía de aquel que es la vida. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Pero también hace referencia al Hades como lugar de tormento. Esa palabra Hades, pero también en el Antiguo Testamento se menciona la palabra Seol o Sheol, que lisa y llanamente significa lugar de sepultura. En el Seol ustedes van a encontrar texto que, por ejemplo, todos descendemos al Seol. Pero el Seol no es un lugar de tormento, pero en otros casos sí es un lugar de tormento por el contexto que se aplica. Esa misma palabra puede darse para lugar de sepultura o para lugar de tormento. Pero la palabra Hades, la palabra ya traducida, hace claramente evidencia que es el lugar donde van los réprobos, los que no alcanzaron la salvación, un lugar donde van los que son atormentados. Pero la pregunta es, ¿por qué morimos? Ya vimos que la muerte no es el fin de la existencia, sino que es, ¿qué cosa? ¿La separación de qué? Del alma del cuerpo. Esa es la muerte de acuerdo al concepto bíblico. Y cuando uno muere, inmediatamente se manifiestan dos destinos. Y es lo que acabamos de mencionar. Pero la pregunta es, ¿por qué morimos? Entonces, vuelvo a hacer referencia a la idea de la filosofía que la muerte no es otra cosa más que parte misma de la vida. ¿Por qué morimos? Porque vivimos, dicen algunos. Pero no es así. La Biblia no lo dice así. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde aparece la primera advertencia de Dios en cuanto a esta realidad que hoy vivimos, la muerte. Génesis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Una traducción más antigua dice, muriendo morirás. Muriendo morirás. Y es lo que podemos ver nosotros, la evidencia de cada día. ¿Cuántos saben que cada día vamos muriendo? ¿Sí o no? Ese envejecimiento o ese proceso de que ya no soy el pibe de antes, y entonces como no soy el pibe de antes y mi cuerpo me dice, no señor, ya no eres el pibe de antes, bueno, pero yo me he visto como un pibe de antes. Eso es querer engañarme a mí mismo y no aceptar naturalmente que por causa del pecado, muriendo, moriré. Muriendo, moriré. Cada día voy muriendo. El espejo es el tirano que todos los días nos muestra que vamos muriendo. No tenía canas yo. Nos salen canas, nos arrugamos, nos empieza a doler la espalda, las rodillas, se nos caen los dientes, empezamos a tener un problema, ¿no? Llega una edad donde pensamos que todavía somos matadores, irresistibles, y entonces empezamos a luchar y entramos en crisis, ¿no? Y nos queremos demostrar con nuestros propios hijos, compitiendo con nuestros propios hijos, pensando de que nosotros no somos viejos. Pero la evidencia del pecado es que muriendo, moriremos. Cada día. Por eso es que si alguien dice no existe el pecado, llévelo hasta una sala velatoria y dígale, ¿por qué crees que muere? La evidencia es esta, y Dios dijo, el día que comiences a desobedecer o que desobedezcas, la evidencia será la muerte. También podemos ver nosotros en capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo menciona con mucha más exactitud o mucha más profundidad acerca de esto cuando está hablando justamente de la introducción de la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea que el hombre le abrió la puerta al pecado y el pecado le abrió la puerta a la muerte. Así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por uno, por el pecado de Adán, todos pecamos, todos morimos. Por uno. Por eso es que por uno que resucitó, por uno viviremos. Es la fórmula de la salvación, porque así lo quiso el Señor. Veamos por favor Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice otro principio importante del apóstol Santiago. Vamos a leer el 13. Santiago 1, 13, 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo diga. ¿Por qué? Porque Dios no dice, no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, apetitos desenfrenados de la carne, quiere decir, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, los apetitos desenfrenados de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe por qué morimos? Porque todos pecamos. Ahí está la causa. Entonces, si esta realidad es así, probablemente usted se haya hecho esta pregunta porque ha surgido miles de veces en distintas personas y más aquellos que se ponen a estudiar la palabra. Uno puede decir, pero entonces, si Cristo tomó nuestro lugar, citando por ejemplo Isaías 53, si Cristo nos ha dado su vida y Él triunfó sobre la muerte, ¿cómo es posible que mueran los cristianos? ¿Se preguntó esto alguna vez? ¿Por qué morimos los cristianos? Dios podría haber abolido inmediatamente la muerte.
y la enfermedad. Pero sin embargo, los cristianos, aún hasta el cristiano más fiel, se enferma y muere. El apóstol Pablo hizo tantos milagros, mejor dicho, Dios hizo tantos milagros por la mano de Pablo y sin embargo Pablo nunca se sanó y murió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un cristiano debe morir? Debemos considerar lo siguiente. Hay principios en la Biblia que nos da la respuesta exacta por qué debemos morir. Pero el problema es que el cristiano, cuando habla de la muerte, empieza a poner freno de mano y saca las uñas y se agarra de la tierra porque no quiere, porque no lo entiende. Ahora, esto no es para hacer una apología de la muerte. No es para estar diciendo, hermano, qué lindo día está para que nos muramos los dos. Porque no es ese el propósito. Si bien es cierto, el apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo es un negocio, para mí también lo es y para usted también lo es, pero para mí y usted todavía no lo estamos entendiendo. Estamos empezando a profundizar. ¿Cuándo nosotros podemos proclamar esto? Cuando entendemos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario aplicada en mi vida. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús decía, no le tengas miedo al que te quiere matar el cuerpo. Después de eso no puede hacer nada más. O sea, para Dios la muerte física no es un problema. ¿Se puso a pensar esto? Allí estaba Jesús y dice, quiten la roca ante la tumba de Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendo el espíritu de muerte, Lázaro ven fuera, ¿sí eso? No reprendió el espíritu de muerte. Yo tengo potestad sobre toda carne para dar vida a quien quiero. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Para nuestro Dios, la muerte no es un problema. Se me está viniendo un versículo, a ver si es 2 Corintios capítulo 1, a ver si me acompañan. Esto es un principio, algo que lo dijo el apóstol Pablo también, ¿no? 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer desde el 8, ¿sí? 2 Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdíamos esperanza de conservar la vida. Usted nos dice, no sabe lo que nos pasó, que ya pensábamos que aquí moríamos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo decía, no importa si nos tenían que morir, nosotros pusimos nuestra confianza en Dios, porque si nos matan y Dios quiere que lleguemos, nos va a resucitar y seguimos todavía. Es soberanía. Es soberanía. Amén. Qué hermoso, ¿no? No he terminado, vamos, levántate. La muerte, para aquel que la venció. No es un problema. Pero ¿por qué un cristiano debe morir? ¿Por qué? La muerte es algo que no es bien digerida por nosotros. Es un misterio, pero forma parte de la soberanía de Dios. Pero vamos a ver rapidísimo algunos puntos. Allí nomás, dé la vuelta a la hojita en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a ver el versículo 36. Lo primero que tenemos que entender que es necesario la muerte del cristiano es porque es un principio, porque esperamos redención total de nuestros cuerpos. Dice así la Escritura, versículo 36, necio, me avergüenza cada vez que leo esto, me lo aplico yo. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. No podemos nosotros con esta carne entrar al reino del Señor porque dice ni carne ni sangre puede heredar el reino. Lo que es corrupto no puede heredar lo incorruptible. Necesita el paso de la muerte.
Vemos aquí claramente que es un principio. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y ya sea del trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla de su propio cuerpo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo como en corrupción, pero ¿cómo resucita? En incorrupción. Allí vamos nosotros al pozo, enfermos, arrugados, sin dientes, con dolores, con tantos traumas, con tantas cosas. Allí se siembra en corrupción, en decadencia. Pero viene una resurrección, que eso va a ser el próximo tema. Tenemos que saber qué es la resurrección porque es nuestra esperanza venidera. Pero hay una ensalada, ¿cuántas resurrecciones hay? Pero hay una resurrección. Cristo dijo que esa es nuestra esperanza. Si creemos que Cristo resucitó, también resucitaremos con Él. Pero si creemos que no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido que ni siquiera nos congreguemos. Pero la esperanza es la glorificación que Cristo trae en la resurrección. Así que dice el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra, se resucitará ¿cómo? En gloria. ¿Saben cuántos fueron deshonrados en esta vida? Abusados, golpeados, maltratados, perdieron la dignidad, perdieron tantas cosas, pero lo único que me aferro es mi esperanza gloriosa en que en deshonra seré enterrado, pero en gloria seré resucitado. Esa es una esperanza. Eso es algo precioso que tenemos los hijos de Dios. Por eso Pablo alienta diciendo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. No se pongan tristes. No se pongan tristes. Uy, hermano, siento mucho la pérdida. No, no está perdido. Yo sé dónde está. Yo sé dónde fue. Versículo 49. Vamos a leer el 44. Se siembra un cuerpo animal, quiere decir natural, ¿sí? Terrenal. A eso hace referencia animal. Y resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, ¿alguna evidencia podemos tener bíblica de que existe un cuerpo espiritual? ¿Quién es el que resucitó y se presentó con pruebas indubitables de que Él había resucitado? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Allí estaba volando. Una cosa transparente y así un humito por debajo. ¿Sí? ¿Así era? No. Él dijo, yo soy, créanme, tóquenme. Voy a comer para que usted vea que un espíritu no come como yo. Comió. Más adelante cuando volvamos a tocar, yo no sé si ya lo enseñé acá o no, dónde lo enseñé, cielo nuevo y tierra nueva, pero vamos a entender cómo será nuestra vida venidera. La Biblia también enseña muchas de estas cosas. Pero lo que podemos ver es que la prueba indubitable de que Jesús estuvo con un cuerpo que tenía autoridad, que tenía una expresión de gloria tan densa, una expresión tan gloriosa, tan manifestada de gloria espesa. Esa gloria espesa tiene referencia al cuerpo glorificado de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Usted vio que Jesús atravesó una pared, un lugar donde estaban encerrados por miedos los discípulos y Él se paró en el medio y luego decía, tóquenme. Lo que pasa es que cuando alguien está en la expresión de gloria, todo lo que nosotros vemos y aún nuestros propios cuerpos, para Dios es irreal esto. Lo que es real es el diseño original de Dios, cómo Él en su gloria se manifestó. Por esa razón es que debemos empezar a entender que con esperanza debemos ver lo que muchos le toman temor a la muerte. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hola? ¿Sí? ¿O están con miedo? No. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿quién es el terrenal? Diga conmigo, Adán.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Cristo. Esa es la meta final. Ponga su dedito allí, porque vamos a volver y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, para que usted entienda qué es traer la imagen del celestial. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahí cierra el concepto de que tendremos la imagen de Cristo, reflejaremos a Cristo. Cristo será visto en nosotros por un cuerpo celestial cuando seamos resucitados. Por eso Pablo decía: pero es un negocio para mí morirme. ¿Qué más quiero? Estar con Cristo. Pero si me quedo es por causa del amor que tengo por vosotros, por la tarea que el Señor me ha encomendado. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos al versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué es necesario que muramos? Porque no podemos entrar al reino eterno de Jesucristo con esta naturaleza. Necesitamos morir. Y dice así, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y acá Pablo emplea una palabra, dormir, y reemplaza a morir o la muerte por dormir. No porque estaremos durmiendo, no porque estaremos en un estado inconsciente de shock hasta que seamos resucitados. Hemos visto claramente de que Lázaro y aquel rico apenas murieron, en total estado de conciencia, hablaban o dialogaban o expresaban saber cosas que en estado de consciente estaban. Eso lo voy a dejar un poquito más para adelante. Pero quiero que ustedes vean que Pablo está usando un eufemismo, un ejemplo, un reemplazo de palabra, de decir dormir. ¿Por qué? Porque Pablo revela aquí en el capítulo 15 que para los que tenemos esperanza en Jesucristo, Cristo al haber resucitado aniquiló, quitó, desactivó para siempre el aguijón que tenía la muerte. ¿Alguna vez usted lo picó una avispa? ¿Cuánto lo picaron la avispa? Qué bendición cuando te pica una avispa. Empezamos a buscar barro por todos lados y a ponernos barro como sea, ¿no? Algunos se ponen elefantes, ¿no? ¿Duele el aguijón, sí o no? Duele. Para aquellos que dicen, ¿y me va a doler morir? Depende con quién esté usted, ¿no? Si usted está en Cristo, no hay aguijón. No hay separación, no hay dolor. No existe nada más que un paso a otra dimensión. Sí, es otra dimensión. Es una dimensión que naturalmente nuestros ojos están velados. Pero entraremos a otra dimensión. ¿Lo está entendiendo? Pero acá dice la Escritura claramente que necesitamos una transformación. Versículo 53. Estaba en el 51, perdón. No todos dormiremos, sino todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Todos, los buenos y los malos. Todos recibiremos un cuerpo eterno. Eterno para estar en la gloria del Señor y en el disfrute eterno de la presencia del Señor. Y un cuerpo eterno para ser torturado eternamente en los tormentos del infierno. Es lo que la Escritura dice. Todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Es un decreto de Dios, estaba escrito, estaba establecido. Sorbida es la muerte en victoria. Alguien busque Isaías 25:8, por favor, y corroboremos esta verdad.
Isaías 25:8. Quien no tiene, grítelo. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. ¿Alguien puede ir en contra de ese decreto? No. Amén. Sordida es la victoria, la muerte en victoria. Ese es nuestro Señor, es la obra silenciosa que hizo y muchos ignoran de esta realidad. Muchos no pueden ver esta realidad. Hay un versículo, si no me equivoco, está en Oseas, capítulo 12 o 13, si alguien me ayuda, capítulo 13, dice el versículo 14. Fíjense ustedes, de la mano del Seol, de las tumbas, del sepulcro, los redimiré, los rescataré, los libraré de la muerte. Y escuchen lo que dijo proféticamente: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Aquí vemos que esto se cumplió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso es que Cristo mató a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Glorioso el Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros morir? Porque es la transformación, la redención de nuestros cuerpos mortales a cuerpos celestiales. Segundo, por soberanía de Dios. Dios podía haber aniquilado totalmente, inmediatamente la muerte después de la resurrección de Cristo. Pero sin embargo es soberano y Dios ha elegido que sea así. Que cada cristiano permanezca en vida hasta que se enferme y se muera. Hasta que la muerte llegue a la persona. Porque Dios lo ha querido. ¿Alguien le puede preguntar a Dios por qué lo hiciste? No. Simplemente todo lo hizo porque es para su gloria. Si esto glorifica a Dios, Dios lo hizo para su gloria. Así que cuando usted esté enfermo y cuando esté con diagnóstico terrible y cuando digas yo creo que ya me estoy por morir, no ande reprendiendo a ningún demonio ni nada de eso. Simplemente glorifique a Dios, porque si eso es para la gloria de su nombre, usted diga: Señor, amén, que así sea. Por eso es que escucho sus oraciones cuando empezamos a orar intercediendo por alguien y me gusta saber cómo estamos corrigiendo. Ya no oramos como antes, que decíamos: reprendemos el espíritu del demonio y atamos a Leviatán, le atamos las 7 cabezas y cuántas cosas se dicen, ¿no? Y le cerramos la boca al infierno y cerramos la boca al Hades y cerramos la boca al Gen, al Tofet y cuántas cosas decimos, ¿no? Empecé a escuchar hermanos que dicen: Señor, glorifícate para vida o para muerte, como tú quieras. Lo que tú determines, así va a ser. Es nuestro deseo que esté con nosotros. Es nuestro deseo que continúe nuestro hermano al lado nuestro, sirviéndote a ti. Pero si tú has determinado que parta tu presencia, gloria a ti, Señor. Cambia la cosa, ¿no? Porque ya no es un misterio para nosotros. Es una seguridad. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. Así que no necesita decir: líbranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué más necesitamos morir? Porque es un proceso, es parte del proceso de la santificación de nosotros. ¿Saben? Amados hermanos, la enfermedad y la muerte no pasa desapercibido la soberanía de Dios. Dios no dice: ay, ¿cómo se me fue y se me enfermó Eduardo? ¿Cómo es que se me escapó? Amados, la muerte y la enfermedad es parte del proceso de la santificación. Nosotros fuimos llamados santos, declarados santos ante el tribunal de nuestro Señor, porque el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, la justicia de Él fue imputada a nosotros. Fuimos declarados santos, pero la santificación es un proceso. ¿Le cuesta a usted ser santo todos los días, sí o no?
¿A cuántos no le cuesta? ¿A cuántos le cuesta? Cuesta ser santo, no es fácil ser santo. Es difícil ser hijo de Dios en este mundo corrupto, lleno de tantas cosas diabólicas. Es difícil. Pero ¿saben, hermanos? La santidad es un proceso, la santificación y la enfermedad es una manera que Dios ejerce juicios correctivos, momentáneos. Nosotros sabemos que nuestro juicio fue llevado a cabo en la cruz del Calvario y por haber creído en nuestro Mesías, el que sustituyó nuestro lugar, hemos sido justificados. Por eso es que tenemos paz para con Dios. Pero, amados hermanos, Dios puede derramar juicios sobre usted y sobre mí. Esos juicios, que a veces entendemos mal la palabra juicio, es naturalmente utilizado como corrección. Jeremías decía: júzgame, Dios, con tu justicia, pero no me destruyas en tu furor. Porque el juicio de Dios es para corrección. Hay un caso manifestado en la Escritura, Pablo lo manifiesta como un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corinto, lo habrá leído alguna vez, de un caso de una promiscuidad sexual que dice no se mencionó, pero claramente dice la palabra que era alguien que debía recibir un juicio. Dice: yo ya emití un juicio, dice, que el tal sea entregado a Satanás, a fin de ¿qué dice? De que se pudra en el infierno, que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu se salve. Claro, habrán tenido que llorar en el velorio, pero para Dios era mejor que deje de pecar deliberadamente y que pueda estar salvado. Un juicio. Primera de Corintios, capítulo 11, usted habrá leído muchas veces cuando participamos de la mesa del Señor. Cada uno pruébese a sí mismo y beba así de la copa y coma así del pan. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Jesús, ¿qué dice que come? Juicio come y bebe para sí. Por esta razón, dice Pablo, muchos de ustedes se enferman y algunos ya duermen. Un juicio. Si no tuviésemos los momentos de enfermedad, los momentos de crisis, no podríamos nosotros purificar nuestras vidas delante del Señor en dependencia del Señor, en santidad, en totalmente entrega delante del Señor. ¿Cuánto entienden esta verdad? Veamos algunos ejemplos importantísimos. Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice la Escritura: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? Del Señor. ¿Quién es el que disciplina? El Señor. Y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Será por eso que nos dan de nalgadas cuando nacemos? Ay, nomás, ¡pah! Nacemos y nos dan un chirlo, ¿no? Apenas nos reciben como hijos, nos dan un chirlo, dice, ¿no? Bueno, dice Dios, azota a quien recibe por hijo. ¿A quién recibe por hijo Dios azota? El primer momento de la conversión, cuando pareciera que estamos tocando el cielo con las manos, viene un plumazo, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Para probar a ver qué había en tu corazón. Si habías guardado o no mi palabra. Para ver si resistes en el día malo. Y para que aprendas a depender de mí, dice el Padre. Esa es una naturaleza. Pero ¿saben? Si hay personas que dicen: Señor, no me castigues, yo no quiero más tu castigo, yo no quiero más tu disciplina. El Señor dice: entonces no eres mi hijo. ¿Cuántos quieren recibir el amor del Señor? ¿Sabe qué están diciendo? Quiero recibir la disciplina del Señor. Porque si nosotros por naturaleza fuéramos totalmente íntegros, no haría falta disciplinarnos. Pero ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Eras de obedecer fácil? ¿Eras manso?
Eras un hombre, una mujer domadito. No, mamita querida, éramos enemigos de Dios, dice la Escritura. Entonces necesitamos tu vara y tu callado. Porque el callado, que es un palo con una curvatura, es para recogerte cuando estás por caer. Pero la vara es cuando ya te fuiste muy lejos, te corrige. Tu vara y tu callado me hacen llorar hasta la muerte, así dice. Me infundirán aliento. Señor, ámame más, disciplíname más, le está diciendo. Es un proceso de santificación. Y la enfermedad y la muerte forman parte de herramientas de un Dios soberano que cuando Él quiere lo hace. Pero usted dirá, bueno, pero Jesús vio a un paralítico y le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Claro, hermanos, si es por causa del pecado. Pero Dios es soberano para utilizar a quien quiere y como quiere para llegar al objetivo que se ha propuesto. ¿Lo está entendiendo, amado hermano? Por eso dice el versículo, vamos a leer un poquito más rápido, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuándo nos trata como a hijos? Dígalo fuerte, ¿cuándo nos trata como hijos? Si soportamos las disciplinas. Porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, no tienen padre. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, dice, para que participemos ¿de qué cosa? De su santidad. Es una herramienta de santificación. Salmo 119, versículo 71. Mire, les sugiero que subraye ese versículo. Salmo 119, versículo 71. Es más, les sugiero que lo leamos fuerte en voz alta. Salmo 119, versículo 71. ¿Qué dice allí la Escritura? Vamos todos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vamos a leerlo fuerte juntos ahora. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esa palabra humillado quiere decir quebrantado. La palabra quebrantado es la misma traducción que se emplea en el Isaías 53 que dice aplastado. Con todo el Padre quiso quebrantarlo. Dice, con todo esto el Padre quiso quebrantarlo, quiso aplastarlo. Su justicia tenía que ser satisfecha. Y fíjese si lo leemos así. Bueno me es haber sido aplastado para aprender tus estatutos. ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren aprender toda la palabra de Dios? Deleitarse en su palabra. ¿Sabe qué hace el Señor? Quebranta. Porque mi naturaleza, mi ego, mi yo no quiere. Estábamos hablando de la muerte, ya estamos hablando del quebrantamiento, pero no se vaya. Estamos hablando de los juicios que son necesarios, que incluso incluye la muerte. Fíjese lo que dice el versículo 67. Antes que fuera yo quebrantado, humillado, aplastado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántos lo entienden? Qué buen versículo. ¿Lo subrayó? Me subraya porque usted subraya promesas nada más. Usted subraya cosas que le gusta a usted. Subraya cosas que le gusta al Señor también. Acá dice claramente, antes de que me quebrantes, que me humilles, que me aplastes, ¿yo cómo andaba? Descarriado. ¿Anduvo descarriado?
¿Está descarriado? Porque usted está un par de horas acá, yo no sé qué va a hacer más tarde o mañana. Porque ¿qué es estar descarriado? Fuera del redil, sin pastor, sin leyes, nadie me ve. La Escritura muestra que es necesaria la disciplina, que es necesario los juicios correctivos de Dios. Y si Dios tiene que usar la enfermedad, gloria sea el Señor. Aún desde mi lecho alabaré tu santo nombre, decía el salmista. Pero hay que llegar hasta ahí. Hay que llegar a tal grado de provocación. No basta con una exhortación. No basta con la palabra. Si la palabra no surte efecto, bueno, vamos a tener que ir al plan B. Pero amados hermanos, usted cada día que menosprecia la palabra de Dios por no aplicarla en su vida, usted está diciendo a grito: aplástame, Señor. Y Dios es justo. No va a ser nada descabellado. No se puede denunciarlo a Dios en inadi o maltrato de hijos. No se puede, porque es justo. Es una actitud de justicia de Dios y nos santificamos de esta manera. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Tengo un versículo más. Primera de Corintios capítulo 11. Lo hice mención recién, pero lo vamos a leer rapidísimo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30. Qué importante es participar de la mesa del Señor con discernimiento. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Acá dice claramente otra vez, la muerte para Dios también es una herramienta de su corrección, de su justicia. Es un proceso. ¿Por qué necesitamos morir? Porque también eso nos favorece. La herramienta de la expansión y del avivamiento de la iglesia primitiva, ¿sabe cuál ha sido? La muerte de los mártires. ¿Saben cuándo ha habido más avivamiento en la iglesia a través de la historia? Cada vez que se levantaba la persecución contra la iglesia y morían muchísimos mártires. ¿Sí o no? Entonces fíjense en ustedes que también la muerte de los santos es tan importante para traer avivamiento. Esto pasa incluso en una familia. Si hay una familia que viene medio cleca, medio bajoneada, medio apática con Dios, como que le está tirando más las cosas del mundo. Y en esa familia hay uno que es entregado al Señor. Veo que hay un dicho que dice, hierba mala nunca muere, dice alguna gente. Dice, ¿por qué se tuvo que morir la persona más buena? Saben que después de esas actitudes, que no es un juicio correctivo, sino que es una manera soberana de Dios de tratar con los que quedan vivos. El principio más grande es que nuestro Salvador estaba agonizando en la cruz y Él decía, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán ustedes, ramas secas? El problema es los que nos quedamos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos? Pero cada vez que Dios movió a su iglesia en avivamiento, movió a su iglesia en esplendor, y cuidado, hermano, que hay tanta apatía en el mundo que probablemente Dios vuelva a meter la mano en su cajoncito y produzca otra vez persecución a la iglesia tan grande, porque está profetizada que vienen días difíciles. Te utilizará a ti como un mártir para llevar avivamiento, bendición, un despertar a otros que están dormidos en cenizas. ¿Ven por qué es necesaria la muerte de los santos también? No todo es juicio, no todo es un quebrantamiento.
también hay coronas. El apóstol Pablo dice, he acabado mi carrera, he guardado la fe, peleado la batalla. Me voy ahora a buscar mi corona que el Señor ha prometido, no tan solo para mí en aquel día, sino también para todos los que aman su venida, que es los que aguardan su venida, los que esperan su venida, porque los que esperan se santifican cada día. El que no espera a Cristo se inmundicia, se enrieda más en inmundicia, se ensucia más. Por eso la carta final dice, el que es santo, santifíquese aún más. Y el que es inmundo, siga en inmundicia. ¿Te das cuenta que este sistema te entretiene para que no te des cuenta de los tiempos que vivimos? Y si alguno cree que estamos en tiempos finales, ahora está equivocado. El apóstol Juan en su primera carta dice, hijitos, ya es el último tiempo y muchos anticristos han salido entre nosotros. Tema para otra enseñanza. El último tiempo comenzó desde que Cristo ascendió. Cuando Cristo ascendió a la gloria y vino el Espíritu Santo, comenzó la tribulación de la iglesia en persecución, en muerte. Siéntese un momento y agarre un libro de historia o agarre su computadora, empieza a ver lo que es la historia de los mártires, la historia de la iglesia primitiva, las persecuciones, y usted dirá, Señor, pareciera que estamos en la gloria. Pero ¿cuál va a ser su actitud como la iglesia del último tiempo? Si usted, que debería, después de tanto tiempo, ser maduro, estar en autoridad, estar en integridad y decir, Señor, acá hay una iglesia que si tiene que venir la muerte para la gloria tuya, estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Por qué hay tantos que abandonan en este tiempo? ¿Por qué tantos abandonan? Mártires de la fe. Cuando Jesús dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. Estaba diciendo Jesús, me serán mártires. Esa palabra testigo significa ser mártires. ¿Por qué? Porque usted saldría como testigo de alguien que está totalmente rechazado por la gente. ¿Usted sabe que Jesús fue la persona más odiada en este mundo? Vino a este mundo, pero amaron más las tinieblas. La persona más rechazada en este mundo. Hable en la calle de Confucio, de Mahoma, de quien sea, no va a tener ningún problema. Pero mencione la palabra Jesucristo y te van a decir, no, perdón, yo de religión no hablo. Chao. ¿Aman a Jesús? No. Y el Señor te dice, tú vas a ser mi testigo. Esto lo enseñé hace un poquito tiempo, ¿no? Veo que cuando hay un accidente, ¿qué hace la gente? Todos van corriendo a ver el accidente. Y viene el policía y dice, ¿alguien vio? Ah, no vimos nada. ¿Usted vio? No. Me hace reír porque a veces aparecen en Crónica TV, ¿no? Esas cargadas, esos bloopers, ¿no? ¿Vieron? Estaba ante la cámara. ¿Usted vio? Le dice el periodista. Sí, pasó por acá, saltó por acá, le pegó para allá, todo. Y viene el policía. ¿Usted es el testigo? No sé nada, dice. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar pegado, ¿no es cierto? Nadie quiere dar testimonio que de lo que han visto es verídico, es real. Bueno, Jesús dice, ustedes van a dar testimonio de mí, van a decir que lo que yo soy, verdaderamente soy, que lo que yo hice, verdaderamente hice. Y aunque el mundo diga que es una locura, ustedes van a decir, no importa, por esa locura somos salvos. ¿Quién va a ir? Ah, Señor, yo te seguiré a todas partes, pero no me expongas. Por eso hay tantos que se dicen cristianos y nadie sabe que es cristiano. Es necesaria la vida de los mártires. Me dan un poquito más de tiempo, ya voy entrando al final. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso que no vamos a agotar el tiempo hoy porque falta más todavía, ¿sí? Pero es importante que el concepto podamos tenerlo acerca de la muerte. También es necesaria la muerte de los creyentes porque es un símbolo de victoria de la muerte de los cristianos. Así como Cristo triunfó en victoria, cuando nosotros seamos resucitados, también se manifestará en nosotros la victoria. Por eso dice, sorbida es la muerte
en victoria. Amén. Por eso va a haber una manifestación de gloria, de esa gran celebración. También es importante la manifestación de la muerte de los hijos de Dios porque es ganancia. Se manifiesta el valor de haber ganado una salvación tan grande como el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué escoger, estoy estrecho. Partir y estar con el Señor, que es mucho mejor, o quedarme y estar con ustedes. Amados hermanos, la última pregunta es, ¿qué sucede detrás de la muerte? ¿Qué es después de la muerte? La Biblia enseña acerca de la inmortalidad del alma. Sin embargo, la filosofía y muchas sectas dicen que es el fin de la existencia. Otros sostienen que el tiempo de la inmortalidad y la vida eterna solamente es en el cielo con Jesús, pero el tormento es por un tiempo y luego ya no existirá más. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Escritura. Así que aquí enfrentamos la idea de la inmortalidad. Entonces, ¿qué es la inmortalidad? Primeramente, debemos entender que Dios, en su soberanía, ha escogido dar este don de la inmortalidad a todo ser humano. Por eso es que cuando alguien muere, ¿qué es la muerte? ¿Separación de qué? El alma del cuerpo. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo, la vida biológica. Muere la vida biológica, vuelve el polvo, se descompone, vuelve a la tierra. Pero el alma tiene dos destinos y ya lo vimos inmediatamente. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero dice así la Escritura, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No quiere decir que antes no había inmortalidad, sino que sacó a la luz, se dio a conocer. Acuérdense en que hay misterios que Dios fue revelando. Por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que ser arrebatado al tercer cielo para ver y oír cosas que no les es dado al hombre expresar, pero son misterios revelados. Cuando Cristo resucitó, fíjese lo que dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó, fíjese, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. Y de esta manera la inmortalidad por las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la buena noticia? De que no morimos, que no moriremos, que somos eternos, que hay una separación de este cuerpo corrupto hasta el día que el Señor determine y Él regrese. Nuestros cuerpos nuevos serán nuevamente unidos para siempre con nuestra alma redimida. Es lo que la Escritura nos está enseñando. Por eso, amados hermanos, debemos tener bien en cuenta de lo que hace referencia la inmortalidad. No confundir, no exagerar, no caer en conceptos místicos. Para los cristianos la muerte es llamada dormir. Hay algunos que creen que es el sueño del alma, que es un estado de inconsciencia, como que pierde la noción del tiempo. Hay personas que han muerto hace miles de años y están dormidos. Ellos han perdido la conciencia del tiempo, no saben nada de esto, pero dice, en algún momento van a ser despertados y decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Esto tampoco es así. Cuando se emplea la palabra dormir es simplemente un eufemismo, es una palabra que reemplaza a otra. ¿Para qué? Para decir que en la victoria de la muerte y resurrección de Cristo, la muerte en nosotros no tiene la misma eficacia como en aquellos que no tienen la salvación del Señor. Por lo tanto, debemos ver que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, tiene muchos versículos que evidencian de que ya había expresiones de inmortalidad, de que uno deja este cuerpo pero continúa en un estado inmortal.
Vamos a ver rapidísimo, por favor, algunos versículos. Por ejemplo, Job 19:25. Job 19:25. Sé que hace calor, ya estoy terminando. Necesito que podamos redondear el tema. Le va a hacer muy bien aprenderlo. Job 19, versículo 25. Dice así la Escritura: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No importa cuán podrida esté nuestro cuerpo, no importa cuán muerto pareciera que estemos, yo sé que veré a mi Señor. Ya había una expresión de inmortalidad. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Otra vez una proyección en la vida eterna, en la inmortalidad. Me recibirás en gloria. Ahora, la evidencia más grande que encontramos en la Escritura de la inmortalidad del alma es que Dios en su palabra prohíbe consultar a los muertos. ¿Sabía usted esto? ¿Se acuerda usted el caso de la adivina de Endor y el rey Saúl? ¿Qué hizo el rey Saúl? Atormentado, quería que hiciese volver al profeta Samuel de entre los muertos para consultarle algo más. Ahora, hay una mezcla de conceptos. Algunos dicen no es posible que Samuel haya sido esa persona, sino era un espíritu de engaño, por eso subió de la tierra. Es lo que pensaba en algún momento yo incluso, hermanos. Pero cuando empezamos a comprender un Dios soberano, Dios puede utilizar lo que sea. Y Dios, a través de este hecho, hizo caer juicio sobre el rey por haber hecho algo prohibido. Samuel le declaró lo que iba a acontecer con él. Pero si no existiese una inmortalidad del alma, ¿por qué es que Dios prohíbe consultar a los muertos? Por eso todo tipo de manifestación de espiritismo o espiritualismo o todo tipo de rituales fuera de lo normal y de lo escritural está penado por Dios. Incluso dice, no te harás tatuajes por un muerto. Levítico 19:28. No te harás tatuajes, ni siquiera por un muerto. ¿Y cuántos tienen el Che? ¿Y cuántos se tatúan a los padres y a todos los que han muerto en el cuerpo? ¿Lo están viendo? La palabra no esconde secretos, sino que todo lo que está ha sido revelado para que lo conozcamos. Muy bien. Otra evidencia más que existe la inmortalidad es Mateo capítulo 22. Jesús mismo dijo esto, y presta atención a este versículo. Mateo capítulo 22, versículo 32. Primero. Mateo 22, 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de quién? De Abraham. ¿De quién más? De Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que están, ¿qué? Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué están? Vivos. Que ustedes no lo vean acá es porque ustedes están en estado corrupto. Pero yo no soy Dios de muertos. Yo soy Dios de Abraham, el Dios de la promesa. Yo soy Dios de Isaac, el Dios del cumplimiento. Yo soy Dios de Jacob, el Dios de la conversión, el que transforma. 3 etapas manifestadas en la iglesia. Yo no soy Dios de muertos. ¿Cuántos entienden esto? Voy a corregir algo que escuché muchas veces
por ignorancia, quiero entender, de hermanos. Yo viajo por muchos lugares, así que no trato de decir quién será de acá. No voy a decir de dónde es, pero no es de acá, ¿sí? Pero de otros lugares sí. A veces el consuelo de un cristiano, de algún pariente fallecido, es pensar que fue tan real. En el sueño me habló y me dijo, estoy bien, quédate tranquilo. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Pero lo escucharon de cristianos? Yo sentía que estaba en la casa. A usted le parecerá extraño, pero era Él. Yo lo sentía, estaba. A veces es necesaria nuestra propia imaginación llevar a un estado de consuelo por esto, y no voy a juzgar por esto. No estoy condenando ni juzgando, estoy enseñando que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Me ha tocado estar en otros lugares donde incluso al pastor que había muerto, decían hermanos que el pastor los visitaba para alentarlos a que sigan adelante. Cuidado. Si bien es cierto la historia que cuenta Jesús de Rico y Lázaro es, creo yo, una historia ejemplificativa, una enseñanza muy, valga la palabra, muy superficial como para que nosotros con nuestras limitaciones podamos entender. Pero no es revelado en su totalidad todo esto. La Escritura en Eclesiastés capítulo 9, con el capítulo que comenzamos, dice algo que podríamos meditar y tener en cuenta esto, por favor, hermanos, con mucha seriedad, porque vuelvo a decir, es con mucho respeto a la palabra, tocamos estos temas, pero es necesario tocarlo. Espero que usted esté siendo edificado o que le haga bien aprender estas cosas. Pero en el capítulo 9 dice el versículo 4: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Fíjese en lo que dice, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, dice. Es fuerte lo que toma como ejemplo, pero dice, mejor es un perro que está vivo, que anda, que un león con todo su poder, con toda su fuerza, pero ya está muerto. Porque ¿a qué hace referencia? Fíjese lo que dice el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Levante la mano, ¿cuántos saben que en algún día van a morir? Vamos a morir, lo sabemos. El que vive. Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. Y añade algo más. Ni tienen más paga. O sea, no se recompensa el esfuerzo de nada. Porque su memoria es puesta ¿cómo? En olvido. Lo que estaba enseñando Jesús diciendo, Padre Abraham, tengo 5 hermanos, mándales que evangelicen a ellos para que no vengan acá. Es una cuestión ejemplificativa de la importancia de predicar el evangelio mientras están vivos. Pero la Escritura no se contradice. En la profundidad bíblica te está diciendo que cuando alguien ya muere, no tiene más memoria de las cosas terrenales. A veces pensamos diciendo, ay, mi abuelo me estará mirando. El común denominador de la gente dice, esa estrella es mi abuelo. ¿Sí o no? A veces pensamos, ¿me estará alentando? Cuando uno empieza a pensar peligrosamente así es cuando empieza a desviarse y empieza de alguna manera a decir, abuelo, vos que estás al lado del Señor, ¿podés decirle al Señor que me des más fuerzas? ¿Sabe cómo se llama eso? Introducción involuntaria al espiritismo. Los muertos nada saben. Porque la dimensión donde han sido llevadas
a cualquiera de esos dos destinos no tiene ninguna relación ya con lo que hemos vivido. Su memoria ha sido puesta en olvido. Por eso dice, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Hoy debes ver cómo camina. Porque no importa que te consideres un perro. Estás vivo mejor antes que un león muerto. ¿Lo ven? Por eso dice la Escritura, su memoria ha sido puesta en olvido. Te alabo, Señor. Es otra dimensión. Es otra dimensión. Cuando Jesús lleva a Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración, ¿se acuerda quién apareció junto con Jesús? Moisés y Elías. Según la Escritura, Elías no murió. Fue arrebatado en un carro de fuego. Pero como la Biblia dice que la carne y sangre no puede heredar el reino, seguramente fue transformado. Por lo tanto, su memoria también fue puesta en olvido de estas cosas. Moisés, sí dice la Biblia, que murió, y es el mismo Señor que lo sepultó, y es el mismo arcángel que tuvo la tarea de llevarlo, como la Escritura lo dice. Pero ni Moisés ni Elías estaban preocupados diciendo, Señor, qué bueno es que estemos aquí conversando, pero ¿qué hace Pedro mirándonos? Nadie prestó atención a esa dimensión, porque esa dimensión, para los que ya están en el estado de transformación, en el estado de espera a la glorificación, no tienen relación con lo terrenal. ¿Lo está entendiendo? Entonces, amado hermano, tengamos cuidado cuando estamos diciendo o cayendo en suposiciones y a veces hasta afirmar, son sueños, he tenido un sueño. Bueno, hermano, fue simplemente un sueño. Pero no trate de buscar la interpretación bíblica, profética o escatológica de todo esto. Porque cuando hablamos de escatología es totalmente diferente. La palabra escatología viene de la palabra derivada escalar. Llegar hasta lo último de las profecías. Pero no podemos minimizar las cosas que son tan profundas en cosas que forman parte de nuestras emociones que todavía están corrompidas hasta que seamos glorificados. Amados hermanos, no hay más oportunidad cuando el Señor ha determinado el día y la hora de nuestra muerte. Este es el tiempo. Por eso es que dice la Escritura que debemos redimir el tiempo y andar sabiamente para con los de afuera. Sabiamente, haciendo todo lo que hagamos como para el Señor. Así que no malgastes tus días, no malgastes tu vida, no te dejes envolver en tus caprichos, porque el hombre que se mueve por su necio corazón no puede hacer otra cosa más que salir del propósito de Dios. La muerte ha sido vencida al resucitar Cristo, y esa es la esperanza que tenemos. Voy a dar el último versículo. Y gracias por su tiempo, amado hermano. Vamos a ir al apóstol Pablo, a la primera carta a los tesalonicenses. El miércoles que viene vamos a hablar acerca de las trompetas y de la resurrección. Amén. ¿Va a venir el miércoles? Si Dios así lo quiere. Amén. Pablo tiene que, en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo tiene que llevar a corregir una mala interpretación de la iglesia tesalónica. Ellos creían que era inminente la venida de Cristo. Eso va a ser para otro tema más adelante, cuando toquemos un poquito más de escatología, ¿sí? Pero ellos estaban esperando que ya no más venía Cristo. Ya se fue, pero ya viene, ya viene. Así que ellos estaban tan contentos. Y cuando se moría un pariente, ellos decían, ay Señor, se me ha muerto el primo y yo quería que lo vea. ¿Cómo está muerto y no lo va a ver al Señor? Entonces estaban ellos desanimados porque se le estaban muriendo los parientes y no veían el regreso del Señor. Entonces Pablo tiene que decir, mire, yo tengo que aclararle que Cristo va a volver, pero no si antes que acontezca dos cosas: la gran apostasía y la manifestación del inicuo, el hombre de pecado.
Pero eso no sucede en una semanita o en un mes o el año que viene. Pablo está dando a entender de que había un tiempo y todavía estamos esperando, ¿no? Entonces, cuando ellos se ponían tan mal porque se iban muriendo los parientes y ellos no podían ver el regreso de Jesús, Pablo le da un mensaje de esperanza. El mensaje es que todo ojo le va a ver. Todos. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. Apenas Cristo diga que vuelve, suena una trompeta y todos los muertos resucitan. Así que todos le veremos. Contento estaba, ¿no? Pero mire lo que dice, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes no tienen que estar tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, aleluya, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta esperanza es gloriosa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo ven? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabra? ¿El arrebatamiento? No. ¿Cuál palabra? La resurrección. Va a haber una resurrección. Me puede tocar mañana irme a mí o cualquiera de nosotros. Y es lógico por nuestras emociones que todavía no entendemos el misterio de la muerte y el entristecernos. Pero hay algo dentro de nosotros que nos fuerza a levantar nuestras manos y decir: bendito es tu nombre, Señor, porque ha partido tu presencia y nosotros tenemos esta esperanza, que hay una resurrección. Así que, hermano, aliéntese con estas palabras. Si tu hermano está enfermo y si tu hermano está en enfermedad terminal o si está pasando un momento difícil, aliéntelo. No diciéndole: vamos, pactemos que el Señor lo va a salvar, vamos, que Él lo va a sanar. En la Biblia dice que nos apropiemos de sus promesas. No, soberanía de Dios, lo que Él determinó. Y si Él decide que parta su presencia para la gloria suya, hermanos, le veremos en la venida del Señor, porque vendrá con sus santos en el día de su manifestación. Esa es la mayor esperanza. Por eso, hermanos, nuestro único mensaje que debe salir por la boca es el mensaje del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en su casa. Amén. Si usted hoy no está en orden legal con el Señor, no se retire sin antes arrepentirse y pedir perdón al Señor, porque ninguno de nosotros sabemos el día que Dios ha determinado para que partamos. Gloria sea tu nombre, Señor. Tenemos mucho para aprender y muchos para compartir. Vamos a orar. ¿Cuánto agradecen al Señor por su palabra, por lo que Él nos habla, por lo que Él nos enseña? La gloria sea para ti, Señor. Cierra tus ojos. Tómese un minuto en intimidad, en soledad. Tómese un minuto para poner su vida delante del Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Todavía no estoy preparado para enseñar algo que estoy aprendiéndolo. Pero muchas veces me llené de preguntas acerca de los niños, de los bebés que mueren. Y es claro entender que la salvación no es por méritos. Y nadie muere, nadie entra al cielo por inocente, sino por justificado. Pero ¿cuántos bebés y cuántos niños mueren?
Y según la Biblia nacemos todos en delitos y pecados. Y es justo para Dios condenar a todos. Pero Dios me está hablando en su palabra y empecé a entender. ¿Qué pasa con los niños que mueren? ¿Qué pasa con aquellos niños que son impedidos mentalmente para entender el plan de salvación? ¿Cómo opera Dios en su soberanía? Ayúdeme en oración para que pueda transmitir esta verdad. Porque lo que Dios hace es perfecto. En Él no hay error. Y va a haber un gran consuelo para muchos si podemos entender esta verdad. Padre, gracias por tu decreto eterno, Señor. Gracias, Padre, por tu soberanía. Gracias, Padre, porque ni la muerte ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por Jesucristo, el Hijo, que murió y descendió a las profundidades y resucitó victorioso, arrebatando las llaves de la muerte y del Hades, y triunfando en victoria hasta lo sumo, sentándose en su trono de gloria, hasta que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a ti, Señor, porque nos salvaste. Porque no tenemos que tener miedo al que puede destruir el cuerpo. Nuestro temor y nuestra reverencia y nuestra adoración está hacia ti, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de mis hermanos, y aquellos que hasta aquí hoy tenían miedo a la muerte, hoy puedan sentirse liberados en el nombre de Jesús y puedan ver la vida de otra manera. Padre, gracias por la vida que nos diste en Jesucristo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te damos gloria. Te damos honra. Te adoramos solo a ti, Señor. Ayúdanos a madurar hasta poder decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Glorifícate, Señor, en tu iglesia en medio de estos tiempos, Señor. Aviva el fuego de nuestra pasión, del don, y perdónanos por ignorar tantas verdades. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, alábelo al Señor. Póngase de pie, alábelo.